¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al video de The Bay. Un fan footage de mucho misterio donde sin explicación alguna comienzan a aparecer peces muertos en una bahía, luego aves y también al final incluso personas. La historia sigue una joven que cubrió este desastre ecológico como periodista y creó una película donde quiso revelar toda la verdad detrás de lo sucedido. Porque, como de costumbre, el gobierno escondió todo y el misterio que presentan estas toneladas de peces muertos en la costa se nos revela en los últimos minutos con una horrible verdad. En este video obviamente entonces vamos a hacer el resumen de una película que debo decir yo vi hace muchos años, o sea es de 2012, la vi hace muchos años, incluso mucho antes de tener un canal de YouTube, pero tuve que volver a verla porque hablando de peces mi memoria es peor que la de Dory de Buscando a Nemo. Así que volví a verla y me acordé que esta película tiene esa sensación, o al menos a mí me da, de que realmente parece un found footage. Porque cuando uno muchas veces ve esta película de cámara en mano, como se llaman también, como que entiende que estás viendo un found footage y no es como, no tiene esa sensación de que realmente alguien está grabando con su cámara en la mano algo que realmente le está pasando. O sea, todos sabemos que cuando venimos a ver esto son películas, o sea, ya nadie se la cree, como cuando pasó lo de la bruja de Blair en su momento. Pero hay películas que sí te da esa sensación de como que estar dentro de que alguien está grabando algo real y no que todos son actores y todo está totalmente preparado. No sé, pero con esta película es una de las de este género que me da esa sensación. Así que como dije, la vi hace mucho tiempo, la volví a ver ahora y por ende la traje aquí al canal para que vayamos con el resumen y luego al final expliquemos esa última revelación que nos dice qué era lo que pasaba y por qué peces, aves y hasta personas estaban muriendo. Esto es el resumen y explicación de The Bay. Gran parte de esta historia ocurre un 4 de julio, fecha en la que curiosamente estoy haciendo este video. Varios noticiarios cubren la noticia de la extraña aparición de toneladas de peces y aves muertos en una bahía, sin que los científicos expliquen qué les pasó exactamente. En ese contexto, la película presenta a Donna. Ella era una estudiante de comunicaciones que para el momento en que ocurrió este desastre, cubría las celebraciones del 4 de julio en un pequeño pueblo llamado Claridge, epicentro de todo este desastre. Así que esta película que vemos es la película que Donna hizo sobre ese suceso y que recopila no solo cosas que ella grabó, sino que también grabaciones de personas del pueblo que fueron encontradas luego de que pasó la tragedia, y en donde se muestra cómo cada uno vivió todo esto. Y es que Donna junto a otras personas buscaban revelar la verdad que el gobierno había escondido, ya que la mayoría de las grabaciones fueron confiscadas, salvo estas que se nos muestran aquí, ya que Donna comienza por explicar que han pasado 3 años desde ese incidente y ella ya no aguantaba revelar lo que sabe que pasó y que otros estaban tratando de esconder. Visto que esto es un recopilatorio, imaginarás que la película es algo desordenada en su relato en ese sentido, porque saltamos de una grabación a otra, de gente en hospitales, policías, turistas, la propia Donna y más. Pero bueno, intentaré contártelo de la mejor forma posible para que sigas el hilo de todo lo que pasó durante ese día. Dicho lo anterior, Donna explica que esta bahía se movía por el negocio avícola y el turismo de quienes visitaban la playa de este pequeño pueblo de tan solo 6.200 habitantes, entre los que destaca un personaje importante, el alcalde Stockman, gran culpable de mucho de lo que pasó, según Donna. 6 semanas antes ocurrió algo que tuvo relación directa con el desastre del 4 de julio, pero nadie supo advertirlo hasta que ya fue demasiado tarde. 2 científicos que hacían estudios en el mar de esta bahía fueron encontrados muertos con sus cuerpos como mordidos o comidos, pensando las autoridades que quizás fueron atacados por tiburones. Pero por más terrible que eso parezca, el gran problema o red flag vino mucho antes, cuando el alcalde Stockman instaló una planta de desalinización que filtraba el agua y permitía abrir piscinas, un agua más pura y limpia para la gente y también para las granjas avícolas, cosa que les permitió crecer y, según el alcalde, empujaba la economía del pueblo. Pero otros habitantes se quejaban de que los desechos y residuos de las granjas acababan en el agua de su bahía, que era su mayor atractivo turístico. Y bueno, fue aquí donde explotó todo el desastre. Vemos a una mujer con lo que parece una reacción alérgica en pleno festival, corriendo y buscando a su familia. Niños que se bañaban en la piscina con la misma reacción en la piel, gente que participaba en un concurso de comer vomitando repentinamente, y la película nos presenta al Dr. Abrams, el doctor a cargo del hospital local, quien tuvo que recibir a decenas de personas que llegaron pidiendo ayuda.
Él al principio comenzó a llevar un registro en video de los pacientes que presentaban estas reacciones que parecían alérgicas, y visto que no tenía respuesta, el Dr. Abrams se comunicó con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC como son sus siglas en inglés, para poder buscar ayuda, comentándoles sobre las 30 personas en ese momento que llegaron con heridas como ampollas, forúnculos y lesiones en distintas partes como brazos, piernas, cara, torso y demás. A las 12:42 en pleno mediodía, dos oficiales de la policía declararon la primera muerte oficial de ese día, cuando patrullando encontraron a una persona muerta tendida en plena calle, una de las tantas grabaciones que Donna logró recuperar. Otra de estas grabaciones era de Alex y Stephanie, una joven pareja que con su bebé llegaron a Claridge para rentar un bote e ir al mar a disfrutar y ver los fuegos artificiales del 4 de julio. Y Jennifer, otra víctima, era una joven que se grabó con su teléfono buscando comunicarse para saber qué hacer por un sarpullido que le apareció repentinamente, pero visto que había un colapso de las comunicaciones, nadie la atendía. Otras grabaciones que esta película recopila son de los científicos marinos encontrados muertos, quienes, estudiando el mar, mucho antes del 4 de julio, encontraron peces infectados de larvas parásitos y ellos enviaron un informe de su hallazgo, pero al parecer nunca tuvieron una respuesta. La película muestra un video enviado por el Dr. Abrams a la CDC con un paciente cuya pierna estaba siendo devorada, al parecer desde afuera y desde adentro. Él les pide a los expertos de la CDC descubrir qué es lo que está pasando, porque lo que comenzó como heridas superficiales ya estaba escalando a otro nivel. Mientras que en una radio local el alcalde Stockman decía que por el verano y las temperaturas que suben, provocaron que las bacterias aumenten en el agua, y al ser esto una bahía, la gente más sensible a eso que se estaba bañando debía limitar su tiempo en el agua para evitar problemas exponiéndose de más, pidiendo él a todo el pueblo no exagerar ninguna historia por los lesionados que se estaban viendo. Pero el mensaje del alcalde contrasta con una grabación de mayo, o sea, algunas semanas antes de julio, de los científicos marinos que habían sido encontrados muertos, quienes ya por ese entonces, en mayo, habían detectado un nivel de bacterias demasiado alto en el agua de este lugar, llegando incluso algunos días después a recoger peces muertos del agua, mutilados como si hubiesen sido mordidos, calzando esto mucho con lo que le estaba pasando al hombre que atendía al Dr. Abrams. Donna explica que encontraron una grabación personal de dos adolescentes que se bañaban en la bahía, también semanas antes del 4 de julio, donde se ve que la chica se lanza al agua y comienza a gritar asegurando que algo la atacó. El chico que estaba con ella se tira al agua a ayudarla, pero ambos son atacados y la grabación se detiene. Donna dice que ellos nunca fueron encontrados y que la cámara la encontró otra persona en la orilla del mar algunos días después. Y vemos a Alex lanzarse al agua en su paseo con bote con Stephanie y su hijo, quejándose él de haber tragado algo de agua, un detalle que resulta importante y muy trágico para Alex. En otra de las grabaciones de los científicos, ellos aseguran haber encontrado a los reales responsables de dañar a los peces, y cuando los enseñan dicen que son unos isópodos muy grandes para lo que es su tamaño normal, que literalmente se están devorando a los peces desde su interior. Y aunque informaron a las autoridades de esto, incluido al alcalde Stockman, no hay ningún registro de que les hayan contestado. Hablando de mensajes sin respuesta, se nos hace escuchar un mensaje que Stephanie, la chica en el bote, nunca recibió por problemas de señal, donde le avisaban que su padre fue internado por una infección y que al parecer le iban a amputar una pierna. La voz le advierte a Stephanie que no se baje del bote, pero como dijimos, ella nunca llega a escuchar esto. Y ahora, una grabación de Alex y Stephanie muestra cómo se encontraron un bote sin nadie en él en medio del agua. Los de la CDC, que habían sido advertidos por el Dr. Abrams, siguen sin entender qué podría estar ocurriendo. Se comunican con la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, quien dice que descubrieron desperdicios agrícolas en el agua de la bahía, algas, excremento de pollos, y hasta hubo una filtración de un reactor nuclear en 2002, pero ellos no esperaban que llegase a la bahía. Y por más negligente que parece todo, la EPA asegura que el agua en esa bahía cumplía con los estándares que ellos tenían.
Los mismos policías que encontraron al primer muerto a mediodía revisan una casa donde uno de ellos, Jimson, entra primero y su compañero Paul, que se queda en la patrulla, escucha disparos desde el interior. Él pide ayuda por radio y entra también a ver qué sucede, escuchándose los micrófonos que traen donde Jimson le disparó a la gente de adentro porque ellos se lo habían pedido, supuestamente. Y se les escucha a estos policías decir cosas como: ¿qué rayos les está caminando encima? Salen de sus cuerpos, les comen sus carnes. Luego oímos a Paul gritando desesperado a su compañero: Jimson, soy yo, no lo hagas. Y más disparos que silencian todo. Otra vez en la CDC, ellos reciben la información de los isópodos, pero no se explican cómo esas cosas podrían estar filtrándose al agua. Aunque de nuevo vemos una grabación de los científicos marinos, quienes decidieron investigar a los parásitos directamente en el agua, y tomaron un bote lanzándose al mar siendo atacados por isópodos adultos. Donna con su voz en off explica que esa grabación muestra que sin saberlo, se sumergieron justo en un cardumen de isópodos adultos y eso fue lo que los mató. Y además eso también les habría ocurrido a los adolescentes que vimos antes. Donna con su camarógrafo recorriendo el pueblo que ya parecía un pueblo fantasma porque no se veía nadie, encuentran un cuerpo fallecido que aterra a Donna porque no había visto ningún cadáver así lleno de sangre antes. Brevemente se nos muestra una videollamada entre el CDC y el Dr. Abrams. Aquí le dicen que es un milagro que todavía él no esté infectado y que debería dejar el hospital en ese mismo momento. Pero el doctor no está convencido porque tiene un montón de gente pidiendo la ayuda por dolores que sienten que no paran de hacerse cada vez peor. Y otra vez con Donna, ella luego del shock de haber visto el cadáver fue hasta una plaza con una pileta a tomar un poco de aire. Pero con su camarógrafo encontraron otro cuerpo ensangrentado y medio devorado, aunque esta vez el cuerpo se mueve porque todavía estaba vivo, y eso los espanta haciéndolos correr. Siendo ya de noche, Alex y Stephanie volvieron al pueblo bajando de su bote, ignorando la llamada que les decía que no lo hicieran, y encontrando este lugar vacío, algo muy raro porque estaba lleno de vida cuando se fueron, pero más extraño aún es cuando se encuentran con el primer cadáver en el muelle, sin explicarse qué está sucediendo. La CDC se comunicó con un biólogo marino para que haga algunos análisis y aquí todo toma sentido. La cantidad de excremento de pollo en la bahía era preocupante, pero más preocupante era la cantidad de esteroides detectados en ese excremento. Estos son usados para hacer crecer a los pollos de forma acelerada en cerca de 42 días, cuando naturalmente tomaría 6 meses. Y según el biólogo, ese mismo acelerante podría hacer no solo que los isópodos crezcan más allá de lo normal, sino que también que se reproduzcan a un ritmo mucho mayor. Vemos en una patrulla a un oficial de policía junto al alcalde Stockman preocupados por oficiales que no responden las comunicaciones de la policía, y esos son Jimson y Paul. Ellos llegan hasta donde estaba su patrulla, fuera de la casa que se habían bajado a revisar, y de ella sale Jimson diciendo que tuvo que matarlos a todos. Les advierte al policía llamado Lee y al alcalde Stockman que se vayan, pero como Lee se baja a intentar razonar con él y que suba a su patrulla para que le consigan algo de ayuda, visto que Jimson estaba manchado de sangre, Jimson les dice que todos van a morir y le dispara a Lee, disparándose luego a sí mismo en la cabeza y muriendo frente a la vista de Stockman. Alex y Stephanie entran a una tienda de antigüedades donde logran hacer videollamada con un amigo y le piden ayuda porque se encontraron el pueblo lleno de cadáveres. El amigo al inicio no cree nada, piensa que es una broma, pero luego nota algo en el cuello de Alex que al ver son los mismos síntomas con los que partieron todos los que estaban muriendo. Ya sin vuelta atrás y con la mayoría muertos, el Dr. Abrams graba un video esperando sobrevivir, pero revelando la cantidad de cuerpos en los pasillos del hospital, y que también está sufriendo de los síntomas que tenían sus pacientes. Aunque además relata que al principio creían que era una especie de bacteria y los síntomas de ampollas y demás los habían confundido, pero en realidad ahora sabía que era un organismo. Los isópodos se comían a las personas desde su interior, deteriorando sus órganos al devorárselos. Y otra grabación muestra al alcalde en ese momento por las calles escapando en la patrulla del oficial Lee, pero siendo chocado por otro auto y un texto en pantalla que dice que en ese momento el alcalde murió. Si bien el accidente no lo mató de forma instantánea y su muerte pudo haberse evitado, no había equipos de emergencia disponibles que lo ayudasen y por eso falleció.
Regresamos con Stephanie y Alex viendo cómo los malestares en este último aumentaron drásticamente, al punto de que llega un límite donde le pide a Stephanie que por favor lo mate y acabe con su sufrimiento. Ella no puede hacerlo, pero la voz de Donna en off explica que él terminó por morir pocos minutos después de eso, cuando las larvas que tragó al nadar en el agua cuando salió en bote terminaron 8 horas después por convertirse en isópodos adultos que lo fueron devorando desde su interior. Vemos una conversación entre un hombre de seguridad nacional y la CDC, donde el tipo de seguridad nacional cuenta que semanas atrás recibieron el informe de los científicos fallecidos y cuya causa de muerte, se creía en un inicio, eran tiburones. Él dice que estuvieron a punto de emitir una alerta para cerrar la bahía por tiburones, pero un forense determinó que no murieron a causa de tiburones, aunque tampoco estaban seguros de cuál era la razón de su muerte. Tanto fue así que la Policía de Recursos Naturales les envió un informe a ellos lo enviaron a otras instituciones que nunca respondieron y ahora este tipo de seguridad nacional pensó en la CDC. Aquí el hombre de la CDC pregunta qué decían en sus informes y el de seguridad nacional dice que nunca lo entendieron bien. Pero textualmente las causas eran indeterminadas debido a múltiples parásitos y variedad de infecciones. Ambos hombres discuten, el de la CDC le reprocha al otro que no le hayan enviado a ellos esa información antes y el de Seguridad Nacional dice que no pueden elevar alertas y cerrar bahías y costas completas por algo de lo que no están seguros. De esa forma solo causarían el pánico en la población y necesitan, para algo como esto, el permiso de autoridades mayores. Pero mientras ellos discuten, vemos a Stephanie subir a una patrulla con su bebé para dejar este pueblo, encontrándose con una infectada dentro de la patrulla que le pide ayuda y ella se la saca de encima entre gritos, bajándose luego con su bebé y caminando para irse de allí. Para cerrar todo, la voz en off de Donna se escucha de nuevo contando que cerca de las 5 de la mañana llegó Seguridad Nacional al pueblo declarándolo en cuarentena, confiscando además todas las cámaras que pudieron encontrar. Un texto dice que los isópodos fueron eliminados lanzando una enorme cantidad de cloro al agua. Hubo sobrevivientes que lograron no infectarse de alguna forma y el pueblo llegó a un acuerdo de mucho dinero con el gobierno que según Donna seguramente incluía guardar silencio sobre todo este incidente, ya que Donna cierra esto contando que la explicación oficial que dio el gobierno sobre lo que pasó fueron temperaturas anormalmente altas que provocaron la contaminación del agua y con ello infecciones en la gente que la bebió y se bañó en ella. Bueno, la razón detrás de tanta muerte de aves, peces y hasta personas terminó siendo bastante clara, eran los isópodos, pero ahora expliquemos y hablemos sobre qué era lo que hacía que crecieran fuera de toda norma, por qué se multiplicaban y desarrollaban tan rápidamente y también en primer lugar qué fue lo que provocó que todo esto ocurriese. Finalmente, la razón detrás de los peces, aves y humanos muertos resultaron ser isópodos mutantes, si se les quiere llamar así. Estos, que normalmente tendrían un tamaño muy pequeño, crecían descontroladamente, no solo en tamaño, sino que también en número, y en un tiempo récord. Y todo fue debido a la mezcla de químicos, esteroides y demás, que las granjas avícolas usaban para crecer sus pollos. La película establece que los desechos de las granjas avícolas iban a dar al agua de esta bahía, donde la gente luego se bañaba y parte de la que consumía por los procesos de desalinización. Todo esto ocurrió por culpa del alcalde, quien permitía que las avícolas incumplieran medidas sanitarias básicas porque, claro, daban dinero y supuesto desarrollo y crecimiento a todo el pueblo. Pero eso a costa de la salud de su gente y también de su vida cuando ya todo se salió de control. Una pregunta importante que se hacen en la CDC durante la película es cómo estas cosas tan grandes se metían en la gente. Y la respuesta es simple. Estos entraban en sus fases tempranas cuando eran huevos o larvas y debido al crecimiento acelerado que presentaban, la voz de Donna explica que en el caso de Alex, él pasó de tragar agua con isópodos en sus primeras etapas a morir por ser devorado por estas criaturas en etapas adultas en cerca de 8 horas. Lo que explica cómo en un día se vieron tantas muertes como las que las grabaciones de Donna y otros dejaron en cámara. Hubo casos más extremos también, como el de los científicos y los adolescentes, quienes tuvieron la mala suerte de entrar al agua justo en zonas de cardúmenes de estas criaturas. O sea, grupos completos de isópodos adultos que los devoraron casi como pirañas.
Al final de la película se cuenta que el gobierno llegó a un acuerdo económico con los que quedaron del pueblo para mantener esto en secreto, dando como información oficial de la tragedia las temperaturas extremadamente altas que propiciaron el aumento de bacterias y microorganismos, así que enfermaron a la gente. Más o menos la misma excusa que dio el alcalde por la radio. Y si bien esto se mantuvo de esa forma por varios años, la película de hecho inicia con Donna explicando que 3 años después de ese incidente, ella logró crear este documental para sacar a relucir la verdad de lo sucedido, gracias a grabaciones propias y filtraciones de cámaras de ciudadanos de la bahía. Ya que, como la misma Donna cuenta, cuando Seguridad Nacional llegó al pueblo en la madrugada del 5 de julio, ellos confiscaron cada cámara que encontraron. Pero alguien dentro del gobierno años después filtró esas grabaciones en un sitio web de filtraciones de archivos del gobierno y dio la oportunidad a crear este material que finalmente le mostró al país y al mundo lo sucedido en la bahía ese 4 de julio. Te agradezco por haber llegado hasta el final del video de The Bay. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Únete al canal como miembro si puedes para ver cada nuevo video que subo antes que el resto y sígueme en redes sociales, porque todos los días te comparto datos, noticias y la actualidad del cine y las series. La noticia que te comparto hoy es la confirmación de una película de Siren Head, el creepypasta de internet, que oficialmente está en desarrollo en Warner Bros. Todavía no sabemos mucho, pero sí se aseguró que Zach Cregger de Weapons, o la nueva Resident Evil que debe estrenarse próximamente, producirá la película y escribirá el guión, pero no lo hará solo, sino que junto a Brian Duffield, quien por ejemplo estuvo detrás del guión de la película La Niñera, que se estrenó en 2017 en Netflix, y seguro tú recuerdas tanto como yo. Si quieres algún otro resumen, explicación o análisis de películas, déjame el nombre en comentarios o envíamelo directamente por mis redes sociales. Y si sabes dónde encontrar la película en cuestión que me estés sugiriendo, si está en HBO Max, en Netflix, en Prime Video o lo que sea, también escríbemelo porque eso me ayuda a encontrarla fácilmente y traerla mucho antes. Un abrazo y nos vemos en la próxima.